Noticia de última hora, amigas y amigos. Dicen que nuestra política es de abrazos y no balazos, como si la Guardia Nacional saliera con los brazos abiertos a abrazar delincuentes, a ver a quién. Permítanme. Y es de pena ajena que venga aquí el grupo mayoritario junto con sus aliados a querer defender lo indefendible. Acaba de comunicarse que desde la cárcel estaba planeando el asesinato y amenazas a periodistas, y los medios en general nada dicen, y los paneaguados se mantienen como las momias de Guanajuato, del estado que gobierna. Ya Morena gobierna desde hace 42 meses y es la fecha en que no se hacen responsables de ninguno de sus actos de gobierno. La inseguridad en México ha tronado el asunto con la ultimación de 2 sacerdotes, convirtiéndose esto en el colmo de los colmos. Ya ni siquiera la iglesia respetan. Pero aquí la gran pregunta es, ¿de quién es la culpa? Porque no hay orden, no hay respeto a autoridad que pueda detenerlos. La perrada de la oposición política, el PRIAN, ha utilizado esto para lucrar políticamente, intentándose ver como los buenos, cuando estos son los creadores de las condiciones actuales del país. Qué lamentable. Y es de pena ajena que venga aquí el grupo mayoritario junto con sus aliados a querer defender lo indefendible, a querer tapar el sol con un dedo, diciendo que las cosas están muy bien, que vivimos en un país feliz. Noticia de última hora, amigas y amigos. Ya no es el 30 de noviembre de 2018. Ya Morena gobierna desde hace 42 meses y es la fecha en que no se hacen responsables de ninguno de sus actos de gobierno, pero sobre todo de ninguna de sus acciones que no han... Muchas gracias. Hoy vienen con ánimo de comedia mis compañeros. Saludar primero, diputado, y agradecer que me permita la pregunta. Hablamos de inseguridad. Hablamos de víctimas fatales, hablamos de un gobierno donde sus compinches vienen aquí a decir, es culpa del de atrás, es culpa del de atrás. Dice usted bien, 42 meses y todavía no son responsables de nada este gobierno. ¿Cómo es posible que digan que López Obrador es el culpable cuando Felipe Calderón es el maestro? La oposición política no se muerde la lengua criticando fuertemente al presidente López Obrador, como si estos no tuvieran cola que le pisen. Ahí tenemos a Felipe Calderón. ¿A cuántas personas no dañó con su política de seguridad? Por supuesto que también Enrique Peña Nieto. Miles de personas, si no es que millones, han pagado los platos rotos de las políticas fallidas de estos dos zánganos. Por supuesto, actualmente Felipe Calderón anda ladrando en Twitter, pero no dice absolutamente nada de Genaro García Luna. Cabe hacer mención que hace poco se hizo noticia nacional como Genaro García Luna expresó, declaró y dio a conocer que estaba planificando darle cuello a varios periodistas para que no lo siguieran investigando. De esto no ha dicho absolutamente nada Felipe Calderón. Además, siendo yo diputado de la 61ª legislatura, se lo dije de frente a García Luna: eres un criminal peligroso, estás vinculado al Chapo, vas a acabar en la cárcel, no se debe permitir, crees que vas a ser impune por el poder que tienes ahora, acabarás en la cárcel. Que eso quedó absolutamente acreditado y los paneaguados se hacen como que no oyen. Calderón que acaba de comunicarse que desde la cárcel estaba planeando el asesinato y amenazas a periodistas, y los medios en general nada dicen, y los paneaguados se mantienen como las momias de Guanajuato, del estado que gobierna. Ante estas declaraciones, el presidente esta vez no se guardó nada y arremetió contra Felipe Calderón, poniéndolo así en su lugar, pues ladra en sucesos como este, pero no dice nada de Genaro García Luna, el cual ha declarado que aún estando en prisión planeaba callar y ultimar a más de un testigo y periodista. Que esto sirva para tener en cuenta el daño que causan los medios.
Imaginan los medios que se dedicaban a aplaudirle a García Luna. Ahora están callados. Por eso repito que le reconozco a Marín, que salió a la defensa, porque otros no dicen ni pío, como si no lo conocieran. Entre ellos el presidente Calderón. Sí, pero debe dar una explicación. No es nada más decir no sabía o no han presentado pruebas. No, a ver, ¿cómo conociste a García Luna? ¿Qué opinión tenías de él? ¿Cuántas veces hablabas con él a la semana? ¿Quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes? Los expresidentes que sí se vendieron con los grupos más pesados del país ahora se lavan las manos. Sin embargo, la leyenda viviente Fernández Noroña, en plena sesión de la Cámara de Diputados, reveló los más oscuros secretos del prianismo, y aun cuando estos callen como momias, la verdad y la historia siempre los terminará fulminando. El tema de inseguridad es el tema. Se trabaja en la pacificación del país y la derecha insiste como si no se trabajara. Todos los días a las 6 de la mañana, ya quisiera que ustedes estuvieran despiertos a esa hora, compañero presidente encabeza el Gabinete de Seguridad tomando medidas que han dado resultados. Los feminicidios han disminuido 31.2%, los secuestros 58.3%, el robo de autos 45.8%, el robo en general 29.1%, el homicidio doloso 16.3%. Se concentran en 6 estados de la República los homicidios, que son del fuero común, que corresponde a las fiscalías de los estados, y que la derecha se hace como que no entiende ese tema y le carga al compañero presidente, porque además con su perversidad y su sacar de contexto las cosas, dicen que nuestra política es de abrazos y no balazos, como si la Guardia Nacional saliera con los brazos abiertos a abrazar delincuentes, a ver a quién va a darle besos. El diputado Fernández Noroña tiene toda la razón. Como la oposición política, el PRI y el PAN, Marco Cortés y Alejandro Moreno, no dicen absolutamente nada del pésimo trabajo que han estado desempeñando sus gobiernos anteriores. Ellos sí se lavan, se llenan la boca comentando que López Obrador está mal en todo, pero cuando ellos gobernaron, hundieron a toda la nación en la inseguridad, incertidumbre, crisis y demás. Eso lo estamos pagando actualmente. Señor diputado, ¿qué opina de que el secretario de Seguridad Pública, que fue en el sexenio de Felipe Calderón, hizo que México fuera más violento al aliarse con el cártel de Sinaloa? Sea tan amable, por favor, de contestar la pregunta. Nuevamente 2 minutos para responder y continuará corriendo el reloj de su intervención original al final de esos 2 minutos. Muchas gracias. No solo Genaro García Luna, toda la cúpula de la Secretaría de Seguridad Pública, los subsecretarios Cárdenas, Palomino y otros que ahora no recuerdo, todos están confesos de vínculos con el narco y con el grupo del Chapo Guzmán. Se
Acaba de descubrir que traían toda una estrategia a la oposición para acusar al compañero presidente de vínculos con el narco, que es el lawfare famoso, el golpe de Estado en nombre de la ley. Como no pueden acusarlo de corrupto porque no lo es, ahora intentan ponerle el San Benito de vínculos con el narco cuando nosotros combatimos a todos los grupos criminales por igual. No hay concesión a ninguno, hay un proceso permanente, tenaz, firme de nuestro gobierno, hay una diferencia absoluta y estamos en pos de que se pacifique el país. Declaraciones sumamente fuertes que no deberían ser tomadas tan a la ligera. Ahora, ¿qué dirá la oposición política? ¿Qué dirá Felipe Calderón tras darse a conocer todo eso que acabamos de escuchar? Seguramente no dirá absolutamente nada, pues mientras menos se hable de él, mejor para la oposición. No obstante, todo México sabemos de lo que son capaces estos carroñeros políticos. Por ello, mexicanos, les invito a que compartan este contenido, pues solamente así podemos combatir a los medios de comunicación tradicionales y apoyar a esta cuarta transformación. Por la patria, el presidente y la justicia. Continuemos con la segunda investigación. A punto de un infarto, Felipe Calderón sigue siendo investigado por los Estados Unidos, aunque últimamente no ha salido a rebuznar en Twitter, el refugio de los carroñeros. El expresidente Felipe Calderón sigue estando en la mira de Andrés Manuel López Obrador, y es que existen actualmente 2 casos judiciales abiertos en México, los cuales tienen como objetivo final encarcelar a Felipe Calderón y acérrimo rival de López Obrador desde el fraude electoral del año 2006. Juntos o por separado, nos la pelan. El pasado lunes en la conferencia matutina, el presidente López Obrador confirmó la información publicada hace apenas unos días por la Fiscalía General de la República. Ahora sí que puedo decir que la justicia tarda pero llega. ¿Quién iba a imaginar de que la Fiscalía iba a retomar el caso de Rápido y Furioso, que es un asunto de tiempo atrás? Sí están investigando a Felipe Calderón. Sí, ¿quién lo iba a imaginar que un escándalo que sucedió hace más de una década, protagonizada por los gobiernos de México y los Estados Unidos, volvería a resurgir actualmente en la segunda mitad del sexenio de la 4T? Y ya se pensaba que eso se había olvidado. Y hace poco ya se hizo la consignación del caso. Rápido y Furioso fue el nombre de un caso abierto en el año 2009 por el Congreso de los Estados Unidos, el cual descubrió una serie de operaciones encubiertas realizadas por las autoridades. La investigación reveló que la ATF permitió la entrada de 2.000 juguetitos de 2.500 recursos de alto calibre y estas fueran transportadas y vendidas ilegalmente en México. Esto con el objetivo de monitorear su flujo para supuestamente poder identificar a sus compradores, lo cual a su vez contribuiría al arresto de líderes criminales y al desmantelamiento de estas redes delictivas. Sobra decir que nada salió como lo planearon. En diciembre del año 2010, el agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, fue quitado del camino con uno de los recursos que el propio gobierno de los Estados Unidos había introducido a México. Y fue justamente en ese momento cuando toda la cloaca fue destapada. Estos 2.000 elementos que entraron ilegalmente a México, sin duda alguna, habían ido a parar a este tipo de organizaciones que actualmente la seguían utilizando. El caso escaló hasta convertirse en un asunto diplomático, en donde el presidente en su momento, Felipe Calderón, aprovechó para responsabilizar a Washington de sus errores en la política que actualmente o en su momento se encontraba aplicando.
por el desbordamiento de la violencia, tema que ya se había vuelto en una auténtica pesadilla para la administración calderonista, así como para millones de mexicanos que tuvieron que abandonar sus estados de origen. Para el año 2012, solo 710 de las 2.500 armas que en teoría debieron haber sido localizadas pudieron ser recuperadas, de acuerdo con el Procurador General de México de ese momento, Humberto Benítez Treviño, quien no especificó detalles. Al menos 150 civiles mexicanos habían sido quitados del camino con este tipo de armas. Pero existe una segunda versión, la cual es la del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual menciona que una operación de tal envergadura, como la operación de Rápido y Furioso, no hubiera podido suceder sin la colaboración y el consentimiento del gobierno mexicano, encabezado por Felipe Calderón en su momento. No va a haber impunidad, como también, que eso es lo otro, no fabricar delitos en contra de un adversario, de un opositor, porque eso es inmoral, eso nunca lo vamos a hacer. Y creo que también en la Fiscalía no se actúa así, no se fabrican delitos. Entonces, vamos a esperarnos, eso es lo que yo opino. La estrategia judicial contra Felipe Calderón sería el segundo intento del gobierno de la 4T de involucrar al exmandatario en un caso de alto perfil que lo pudiera meter directo al bote. En este momento, sin duda alguna, se encuentra en el ojo del huracán, en la crítica de la opinión pública. El primer caso fue la solicitud de extradición de Genaro García Luna por su presunto enriquecimiento ilícito, la cual no ha prosperado hasta este momento. El exsecretario de Seguridad del gabinete de Felipe Calderón, uno de los hombres más cercanos al expresidente en su momento, se encuentra preso en una cárcel de Nueva York. La posibilidad de que actualmente sea extraditado a México para que rinda su declaración no sería viable hasta después que sea juzgado en la Corte de los Estados Unidos, y la justicia norteamericana parece no tener prisa en hacerlo. Es decir, intentan alargar el juicio lo más que se pueda. Y yo lo que puedo decir es que le tengo confianza, a repetir mejor dicho, de que le tengo confianza al fiscal y que puede ser que se tarden procesos en la Fiscalía porque se integren bien los expedientes, pero no hay impunidad. De eso estoy convencido. Entonces, hay que esperarnos y hay que pedir información sobre estos casos y otros a la Fiscalía, pero tener confianza. Le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tampoco se habla nada de cómo daban la orden desde arriba de limpiar, de barrer, de ajusticiar. De ahí están los datos. Cuando hubieron más muertos que heridos y que detenidos. Nada más les voy a dar un dato. En 3 años del gobierno de Calderón, 3 años, 160 militares y marinos asesinados. Y en ese sexenio, de todos, en enfrentamiento, casi el 50%.
reta a Felipe Calderón. El presidente actual de México desenmascara al expresidente panista Felipillo. No hay información, verdad o secreto que le sea ocultado al mandatario en turno. Este debe y tiene que estar enterado de absolutamente todo. Esto mismo ha revelado López Obrador, pues teniendo a decenas de instituciones a su mando, dirigiendo toda una república, es imposible que algo tan evidente le sea ocultado. Todas esas tranzas pues llevaban el visto bueno del presidente. No es cierto que el presidente no sepa o no se entere, o que el presidente tenga buenas intenciones pero no le ayudan sus colaboradores o lo engañan. Eso es mentira. El presidente de México está informado de todo y todas las tranzas llevan el visto bueno del presidente. Si no, no se podrían hacer. 3 funcionarios de alto rango, la crema innata de la política mexicana, en el sexenio de Felipe Calderón, ya han sido detenidos en los Estados Unidos por sus presuntos vínculos, sus relaciones con los grupos aquí en México. Uno de ellos, Iván Reyes Arzate, acaba de declararse culpable de aceptar que en efecto tenía relaciones, pactos, nexos que lo vinculaban directamente con los grupos y asociaciones del país, vendiendo su mercancía, moviéndola de un estado a otro. Es como el propio Estado mexicano era utilizado, mancillado por estos buitres. A pesar de toda esta evidencia, a pesar que sus colaboradores ahora se encuentran en el bote, Calderón se llena su boca diciendo una y otra vez que él no sabía nada de nada. Y en efecto, de tonto dirá que sabe algo, pues sabe perfectamente bien que la pena mínima a la que podría hacerle frente es de 30 a 50 años en prisión, más el escándalo mediático al que su familia, su esposa, se verían envueltos. Javier Herrera Valles, el excoordinador de seguridad regional de la Policía Federal, hace años se atrevió a denunciar a Genaro García Luna y por supuesto los nexos que este tenía con los grupos del norte. Este rápidamente fue detenido, fue silenciado para que este no siguiera diciendo nada. Hoy, años más tarde, se confirman sus denuncias. Cuando llegan al Felipe Calderón al poder, ahora ya no nos queda la menor duda, después de las declaraciones que hizo un conocido, donde pues lo propone, ¿no? Específicamente los hermanos Beltrán Ley y el Mayo fueron los que supuestamente le ofrecieron poner de secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, porque bueno, pues era su protector desde un sexenio pasado, en un sexenio anterior, y bueno, se habla de una cantidad bastante millonaria en dólares para mantenerlo en esa posición. Ahora, el presidente López Obrador volvió a arremeter contra Calderón. Que diga la verdad, pues solo es cuestión de tiempo para que este sea vinculado a proceso, una vez que García Luna, su mano derecha, suelte la sopa. Prepárate, porque aun cuando Felipe Calderón ha puesto a su esposa como diputada federal para cubrirle la espalda, el hecatombe que se avecina es imparable. Toda la información solo aquí en Alerta México, el mejor canal de política y noticias de México y el mundo, con Giovanni García y Leo Sosa. ¡Comenzamos! Alerta México, la nueva comunicación. Sí, porque fue durante mucho tiempo el mundo al revés, o sea, los delincuentes eran las autoridades. Imagínense en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada.
Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Sí? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba? Su prepotencia, su arrogancia. Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia, porque si hay testimonios de que le dijeron. Con la frente en alto, sin cola que le pisen, el presidente de México sacude hacia la familia Calderón, una bola de corruptos al servicio de los grupos que imperan en la República. Ellos mismos son el vivo reflejo de la desfachatez, la sinvergüenzada. Ladran y rebuznan como si estuvieran limpios, o bien como si no tuvieran un oscuro pasado. Pero ¿sabes qué? Juzga tú mismo. Yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá de los capos, ni liberando a sus hijos con una orden de aprehensión ya en su contra. ¿Qué nos demostraron los hechos de octubre en Culiacán con la liberación de Ovidio? ¿Gobierna el gobierno federal o gobierna un grupo de crimen organizado? En general hay un proceso de captura del Estado, una impunidad, un déjalos hacer, déjalos pasar, ordenada por el propio presidente que dice yo no les voy a hacer la guerra. La política, por ejemplo, de seguridad es contraria y la política se titula desde la campaña presidente abrazos no balazos. Y en la medida que cunden los abrazos a los capos y a sus familiares y se liberan delincuentes, México está cayendo en las garras de la delincuencia que tanto trabajo nos costó liberar. Tú que has estado en el círculo del poder, ¿qué opinión tienes de la primera mitad del actual gobierno? Yo lo que he visto es una destrucción que ha dado lugar a una tragedia en nuestro país, y lo digo en todos los términos. En materia de seguridad han sido los años más violentos, que van acompañados, y eso es importante, con la omisión del Estado para enfrentar al crimen organizado. Sería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece, dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales, pues esta información no sirve de nada si no la comparten. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.